Gran bomba en el Real Madrid. Se están preparando salidas, nombres históricos están en la lista y algunas decisiones pueden convertirse en un error gigantesco que marcará el futuro del club. Y el primer caso ya golpea directo al corazón del madridismo. Cuando hablamos de Dani Carvajal, hablamos de identidad pura del Real Madrid. No es solo un lateral derecho, es un símbolo de una era ganadora, un futbolista que representa como pocos el espíritu competitivo del club. Carvajal es ese tipo de jugador que no se esconde, que aparece en los momentos grandes y que entiende perfectamente lo que significa vestir esta camiseta. Ahora bien, su posible salida llega en un contexto complicado. El paso del tiempo no perdona, y las lesiones han empezado a aparecer con más frecuencia. El ritmo del fútbol actual exige una constancia física brutal, y ahí es donde el debate se vuelve inevitable. El club piensa en el futuro, en renovar la plantilla, en buscar perfiles más jóvenes. Pero aquí hay algo que no se puede ignorar. Dejar salir a Carvajal puede tener lógica desde un punto de vista de planificación, sí, pero también puede ser un error si no se mide bien el impacto. Porque no es solo rendimiento, es liderazgo, es experiencia en noches grandes, es conocimiento del vestuario. Jugadores así no se reemplazan fácilmente, y menos en un equipo que vive de competir al máximo nivel en cada temporada. Como aficionado del Real Madrid, mi postura en este caso es clara. Si el club decide abrirle la puerta, debe hacerlo con respeto y con un relevo de garantías. No puedes debilitar una posición tan importante sin tener una solución real. Carvajal todavía puede aportar, todavía puede ser útil, pero también es cierto que el ciclo empieza a acercarse a su final. Y ahí está la clave, saber elegir el momento correcto. Porque si te equivocas en esta decisión, no solo pierdes a un jugador, pierdes a una referencia dentro del campo. Si te está gustando este análisis, deja tu like, suscríbete al canal y comenta. ¿Tú dejarías salir a Carvajal o crees que aún debe quedarse en el Real Madrid? El siguiente nombre en esta lista que está generando un debate enorme dentro del madridismo es el de David Alaba. Y aquí la situación es aún más delicada, porque estamos hablando de un jugador que llegó como estrella y que, en su mejor momento, fue absolutamente clave para el Real Madrid. Alaba no solo aportó calidad defensiva, también trajo liderazgo, salida de balón, personalidad y experiencia ganadora. Durante su primera etapa en el club, fue un pilar fundamental, incluso en noches grandes de Champions, donde demostró jerarquía y carácter. Pero el fútbol no vive del pasado, y la realidad actual obliga a hacer un análisis frío. Las lesiones han cambiado completamente el panorama. Su rendimiento ya no es el mismo, su continuidad física genera dudas constantes y eso, en un equipo como el Real Madrid, pesa muchísimo. No puedes construir una defensa sólida si uno de tus centrales no tiene regularidad. Y ese es el gran problema hoy con Alaba. Ahora bien, aquí viene la parte importante, estoy a favor de su salida. Sí, suena duro, pero es una decisión que tiene lógica deportiva y económica. El club necesita renovar su defensa, necesita piernas frescas, jugadores con mayor disponibilidad y proyección a largo plazo. Mantener a Alaba en estas condiciones puede terminar siendo más un problema que una solución. Eso no significa olvidar lo que ha dado. Todo lo contrario. Alaba merece respeto absoluto por su contribución, por su profesionalismo y por haber estado a la altura en momentos clave. Pero el Real Madrid no puede quedarse anclado en lo que un jugador fue, sino en lo que puede ofrecer hoy y mañana. Además, hay otro factor que no se puede ignorar, su salario. En un contexto donde el club busca equilibrio financiero y nuevas incorporaciones, liberar una ficha importante como la de Alaba también puede abrir muchas puertas en el mercado. Como aficionado, creo que es el momento de cerrar este ciclo de forma inteligente. Sin ruido, sin polémicas, pero con una decisión firme. Porque el Real Madrid siempre ha sabido cuándo decir adiós, incluso a grandes nombres. Y este parece ser uno de esos momentos. El siguiente caso pone sobre la mesa un debate muy distinto, porque no se trata solo de rendimiento, sino de encaje dentro del sistema. Hablamos de Dani Ceballos. Ceballos es uno de esos jugadores que generan división entre los aficionados del Real Madrid. Tiene talento, eso es indiscutible. Posee calidad técnica, visión de juego, capacidad para asociarse y darle pausa al equipo. En ciertos tramos de la temporada, ha demostrado que puede ser útil, incluso importante cuando el equipo necesita controlar el ritmo del partido. Pero aquí está el gran problema, la irregularidad. Ceballos nunca ha logrado consolidarse como una pieza fija en el once titular. Siempre ha sido un recurso, un complemento, un jugador que aparece en momentos puntuales pero que no termina de dar ese paso definitivo. Y en el Real Madrid, eso marca la diferencia entre quedarte o salir. Cuando analizas la medular del equipo, te das cuenta de que la competencia es brutal. Hay perfiles más físicos, más dinámicos, más determinantes en ambas áreas.
Y ahí es donde Ceballos pierde terreno. No porque sea malo, sino porque no encaja del todo en lo que hoy exige el fútbol de élite, y especialmente, el Real Madrid. Por eso, en este caso, estoy a favor de su salida. No como un castigo, sino como una decisión lógica para todas las partes. Ceballos necesita continuidad, necesita sentirse importante, tener minutos de verdad, y eso en el Real Madrid es muy difícil de garantizar. Además, su salida puede ser beneficiosa para el club desde el punto de vista deportivo y económico. Liberas espacio en la plantilla, das paso a otros perfiles, y al mismo tiempo, puedes obtener un ingreso que ayude a reforzar posiciones más prioritarias. Como aficionado, creo que este es uno de esos casos donde separar caminos es lo mejor. No porque haya fallado, sino porque simplemente no ha terminado de encajar en un proyecto que exige excelencia constante. Y en el Real Madrid, quedarse a medio camino no suele ser suficiente. El siguiente nombre que aparece en esta lista es el de Fran García, y aquí entramos en un caso que genera bastante debate porque mezcla juventud, proyección y realidad competitiva dentro del Real Madrid. Fran García regresó al club con la etiqueta de oportunidad, de lateral moderno, rápido, con capacidad ofensiva y recorrido. Sobre el papel, encajaba perfectamente en lo que el equipo necesitaba para renovar el costado izquierdo. Y es cierto que, en varios momentos, ha mostrado esa energía, esa profundidad y esa intención de aportar en ataque. Pero el problema vuelve a ser el mismo que en otros casos: la consistencia. Jugar en el Real Madrid no es solo tener condiciones, es sostener el nivel partido tras partido, competir bajo presión constante y responder en los escenarios más exigentes. Y ahí es donde Fran García todavía deja dudas. Defensivamente, ha sufrido en más de una ocasión. Su posicionamiento, la lectura de ciertas jugadas y la capacidad para contener extremos de primer nivel han sido puestos en evidencia. Y cuando eso ocurre en un club como el Real Madrid, el margen de error se reduce al mínimo. Por eso, en este caso también estoy a favor de su salida. No porque no tenga talento, sino porque quizá este no es el contexto ideal para su desarrollo en este momento. A veces, dar un paso atrás en términos de exigencia competitiva es lo que permite a un jugador crecer y volver más preparado. El club necesita certezas en esa posición. Necesita un lateral que combine proyección ofensiva con solidez defensiva sin fisuras. Y hoy, Fran García todavía no ofrece esa seguridad total que el equipo requiere para competir por todos los títulos. Además, su salida podría abrir la puerta a una incorporación más consolidada o incluso a un perfil diferente que se adapte mejor a la idea del equipo. Y eso, en un proceso de reconstrucción, es clave. Como aficionado, creo que es una decisión que puede ser positiva para ambas partes. Fran García ganaría protagonismo en otro destino, y el Real Madrid reforzaría una posición donde no puede permitirse dudas. Y ahora llegamos a uno de los casos más polémicos de toda esta lista, una decisión que, si se confirma, puede generar un terremoto total en el madridismo: Eduardo Camavinga. Aquí no hay dudas, no hay matices y no hay medias tintas. Estoy completamente en contra de su salida del Real Madrid. Camavinga no es solo un jugador más en la plantilla. Es presente, sobre todo, es futuro. Estamos hablando de un futbolista que, pese a su juventud, ya ha demostrado personalidad en escenarios gigantes, que ha rendido en múltiples posiciones y que tiene algo que no se puede entrenar: impacto en el juego. Puede jugar como mediocentro, como interior, incluso como lateral en momentos puntuales. Y en todas esas posiciones ha cumplido, muchas veces en contextos de máxima exigencia. ¿Irregular? Sí, como cualquier jugador joven. Pero su techo está muy por encima de la media. Vender a Camavinga sería un error estratégico enorme. Es el tipo de futbolista que otros grandes clubes están desesperados por fichar. Tiene físico, técnica, recuperación, capacidad para romper líneas y una energía que cambia partidos. No es solo un complemento, es un jugador llamado a liderar el centro del campo del Real Madrid en los próximos años. Además, hay algo que no se puede ignorar: su progresión. Camavinga mejora cada temporada. Aprende, se adapta y responde cuando se le necesita. ¿De verdad tiene sentido desprenderse de un jugador así justo cuando está empezando a consolidarse? Como aficionado, esta es una línea roja. Hay jugadores que puedes discutir, que puedes vender, que puedes reemplazar. Pero Camavinga no es uno de ellos. Es una pieza sobre la que construir, no sobre la que hacer caja. Si el club decide venderlo para generar ingresos, estaría priorizando el corto plazo por encima del proyecto deportivo. Y eso, en un club como el Real Madrid, puede salir muy caro. Este no es un caso de duda. Es un caso de convicción total: Camavinga debe quedarse. El siguiente nombre sobre la mesa es el de Ferland Mendy,
Y aquí entramos en uno de esos casos donde el debate está completamente condicionado por un factor clave, la fiabilidad física. Mendy, en plenitud, es uno de los mejores laterales defensivos del mundo. Su capacidad para neutralizar extremos, su fuerza en el 1 contra 1 y su disciplina táctica lo convierten en un perfil muy valioso para el Real Madrid. Durante años, ha sido un seguro atrás, especialmente en partidos grandes donde la solidez defensiva es fundamental. Pero el problema no está en su nivel, sino en su disponibilidad. Las lesiones han sido una constante. Temporada tras temporada, Mendy ha tenido dificultades para mantener continuidad, y eso termina afectando directamente al equipo. Porque no se trata solo de lo que puede dar cuando está bien, sino de cuánto tiempo realmente está en condiciones de competir. Y ahí es donde mi postura es clara: estoy a favor de su salida. El Real Madrid necesita estabilidad en una posición tan importante como el lateral izquierdo. No puedes depender de un jugador que no sabes si estará disponible en los momentos decisivos. Por muy bueno que sea, la irregularidad física termina pesando más que el rendimiento puntual. Además, el fútbol actual exige laterales que no solo defiendan, sino que también aporten de forma constante en ataque. Y aunque Mendy cumple perfectamente en defensa, su contribución ofensiva es más limitada en comparación con otros perfiles modernos que el club podría buscar en el mercado. Su salida, por tanto, no sería solo una cuestión médica, sino también estratégica. Permitiría al club apostar por un lateral más completo, más constante y que encaje mejor en una idea de juego más dinámica. Como aficionado, creo que es una decisión lógica, incluso necesaria si el club quiere dar un paso adelante. Mendy ha cumplido, ha sido importante, pero su ciclo parece estar llegando a un punto donde continuar puede generar más dudas que certezas. Y en el Real Madrid, vivir con dudas no es una opción. Y llegamos al último nombre de esta lista, un caso que, aunque no tiene el foco mediático de otros, puede convertirse en uno de los errores más grandes si no se gestiona bien: Gonzalo García. Aquí voy a ser totalmente claro: estoy completamente en contra de su salida del Real Madrid. Gonzalo García representa algo que el club no puede perder: talento joven con proyección real. No estamos hablando de un jugador cualquiera de la cantera, estamos hablando de un perfil que necesita ser trabajado, acompañado y, sobre todo, protegido dentro del proyecto. Porque si algo ha demostrado el fútbol moderno es que los grandes equipos que dominan son aquellos que saben integrar a sus jóvenes en el momento adecuado. La posible salida de Gonzalo, ya sea en forma de cesión o venta, puede parecer una decisión lógica desde fuera. Que juegue minutos, que gane experiencia, que se desarrolle. Sí, todo eso suena bien. Pero el problema es otro: ¿qué garantías tienes de que va a volver? ¿Cuántas veces hemos visto salir talento joven y no regresar nunca? El Real Madrid no puede permitirse ese tipo de errores. No puede seguir dejando escapar jugadores que, con paciencia y una buena gestión, pueden convertirse en piezas importantes del primer equipo. Y más aún en un contexto donde se habla constantemente de renovación y futuro. Además, hay algo que no se puede ignorar: el mensaje que envías. Si un jugador joven siente que no tiene espacio real en el club, por mucho talento que tenga, la confianza se rompe. Y reconstruir eso es mucho más difícil que apostar desde el inicio. Como aficionado, creo que Gonzalo García debe quedarse, debe tener oportunidades, debe entrar poco a poco en la dinámica del primer equipo. No digo que tenga que ser titular ya, pero sí formar parte del proyecto, sentir que hay un camino claro para él dentro del club. Porque si lo dejas salir ahora, puede que estés perdiendo mucho más que un jugador. Puede que estés perdiendo una oportunidad de oro para el futuro. Y ahora, después de analizar cada caso, hay algo que también debe decirse claramente: no estoy de acuerdo con el rumbo que plantea Álvaro Arbeloa. El Real Madrid necesita un entrenador con más experiencia, con mayor recorrido en la élite, alguien capaz de gestionar un vestuario de este nivel y tomar decisiones que realmente fortalezcan el proyecto. Eso no cambia que algunas salidas como las de Carvajal, Alaba, Mendy o Dani Ceballos puedan tener sentido, pero el liderazgo desde el banquillo es otra historia. Si te ha gustado este análisis, deja tu like, suscríbete al canal y comenta qué opinas tú de estas posibles salidas. Y no olvides activar la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido que está apareciendo ahora mismo en pantalla.